Marcos y Paula, vamos a dar inicio con la charla por la contadora María Elena Casella. Bienvenidos y gracias por la espera. Ahora chequeen con la charla. Pero nosotros también escuchamos, tenemos la charla abierta, así que... Bueno, yo creo que... Viste que cada... Hoy estuve en otra videoconferencia, pero cada una tiene su formato, ¿no? Bueno, a la gente que está conectada a través de la compu, buenas tardes. Por respeto a los que han estado puntual acá de manera presencial o virtual, vamos a dar comienzo a esta charla que intenta más que nada hacer una conversación, ir analizando las normas que no son tan recientes pero tampoco tan antiguas y que vienen un poco a complementar el tema de la gravabilidad de estas nuevas formas de comercio, que son, bueno, la erupción de la tecnología ha modificado todas las formas de comerciar en general, ya sea que los bienes se envíen de manera física o de manera digital. Bueno, la OCDE, obviamente siempre anticipándose a estas situaciones, o analizando junto con el grupo G20, hicieron un proyecto que es un documento que es bastante extenso, que está, si ustedes lo quieren consultar en la web, que bueno, anima a participar a todos los países interesados y que por otra parte este documento no solo analiza la situación del comercio internacional de manera digital, de manera virtual, sino que también hace recomendaciones a los países de las formas en que esta organización considera conveniente que se legisle en relación a la tributación. Hay un primer criterio que establece que los beneficios que obtenga el comercio internacional debe tributar en el lugar donde se realizan las actividades económicas. Es decir, allí donde se crezca en valor. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde se realizan las actividades económicas? ¿No? Esa es la dificultad que tenemos. ¿Vos lo tenés en PowerPoint? No llevo. Después lo podés pedir, porque yo lo mandé para que te lo digo, porque si no te va a ser medio dificultoso estar anotando más algunos que son bastante cargados de ideas. Bueno. Entonces, en los impuestos al consumo, el IVA, que es el mayor, digamos que es el más generalizado en casi todos los países, hay IVA, sino también está el que sigla inglesa GST, que es el impuesto a la venta de bienes y servicios, pero más generalizado es el IVA, sugiere este instrumento que todos los países deben prever un mecanismo para que en estos impuestos al consumo se pueda identificar el destino de los suministros. Hay también una clasificación en este documento de los tipos de negocios, que pueden ser entre empresas, que es business to business, B2B, de empresas a consumidor, business to consumer, y entre consumidores, consumer to consumer. Esta forma de comercio electrónico lo que viene un poco es a revolucionar la segunda forma, ¿no es cierto? Porque sabemos que los impuestos al consumo, al ser impuestos indirectos, tienen incidencia en el consumidor. La primera forma, business to business, en los distintos países hay formas, ya sea como hacemos en el nuestro, de computar el crédito fiscal, cosa que la incidencia en lo que pagan las empresas. El IVA o los impuestos al consumo deberían ser neutrales para las empresas. Bueno, una primera dificultad que detecta, ¿no es cierto?, este documento que han investigado, es esto de los productos tangibles o intangibles. O mejor dicho, ¿qué entendemos por comercio electrónico? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podríamos tener, por ejemplo, una venta de un producto como lo que hacemos por Mercado Libre, que el producto nos va a llegar y que el pago se hace a través del comercio electrónico, con lo cual estaríamos hablando de un producto tangible, o de un producto que no lo vamos a ver materializado en un objeto, como podría ser un ebook.
¿Está bien? La dificultad principal cuando hablamos de comercio internacional a través de, junto con comercio electrónico, está en este segundo tipo de productos, de lo que llamamos productos intangibles. ¿Por qué? Porque si hablamos de comercio internacional, de importación de algún tipo de producto, ingresa a través de la aduana tiene el control de la mercadería y de la mercancía. El otro se nos pierde a través de la red, se pierde al Estado, que quiere. Bueno, otra dificultad que tenemos es que cuando compramos productos digitales es a veces difícil, aunque se pague de manera legal, identificar qué es lo que se paga, a quién lo estamos pagando, o dónde vive el que lo está pagando, dónde tiene la residencia aquel que ha recibido el producto o el servicio. Otra situación, también a través del comercio electrónico, otra dificultad que identificó el organismo, es verificar si esta prestación proviene del exterior, si el que lo recibe es un residente argentino, si es un responsable inscrito, si el servicio se utiliza aquí en el país o no. Bueno, todas estas son dificultades que presenta esta forma de comercio internacional a través de las redes. ¿Dónde son prestados los servicios intangibles? Tenemos necesariamente que identificar, y la recomendación es que se interprete lugar de prestación con el lugar donde son consumidos. Es decir, vamos a abandonar la idea de dónde se presta el servicio, sino vamos a tomar la idea, o la recomendación es tomar la idea de dónde el servicio es consumido. Bueno, ahora bien, ¿cómo identificamos este lugar de consumo? Se considera, entonces, o la recomendación es tomar al lugar donde tiene el domicilio permanente, la residencia, el centro vital de las actividades o la nacionalidad. Algunos de estos criterios son los que tomó nuestra ley en la reforma del IVA. Después vamos a ver cómo identifica el lugar del consumo, cómo nuestra propia norma identifica. Estas son las recomendaciones generales de la OCDE, cómo las identifica. Bien. Bueno, también lo que hay que tener en cuenta siempre en todo diseño de todo sistema tributario es respetar los principios generales de la tributación, como que adquieren especiales características cuando hay un comercio internacional vía electrónica. El primero es la neutralidad. ¿Qué significa la neutralidad? Justamente que no debiera haber condiciones diferentes de trato según que el prestador sea un prestador nacional o un prestador extranjero. Y más aún que tratándose del mismo bien, no importa la procedencia, debería tener la misma carga tributaria. Entonces, en situaciones análogas, efectúan operaciones similares deben estar sometidos a la misma tributación. Eficiencia se está refiriendo que deben tratar de ser mínimos los costos que le implican al contribuyente cumplir o que le implican al Estado fiscalizar y recaudar. Ambos deberían ser los mínimos posibles. En esto estamos un poquito complicados en nuestro país, ¿no es cierto? Claro. A veces se anuncian, por ejemplo, el monotributo, que se anuncia que es un sistema simple y es simplificado, claro, sí. Bueno. Otros principios son el de certeza y simplicidad. Las normas tienen que ser claras, fáciles de entender. Es decir, uno tendría que saber de antemano si ha realizado una acción, cuál va a ser el hecho imponible, si es que se va a perfeccionar y no, cuándo se va a perfeccionar, cómo, cuándo y dónde tiene que pagar. Bueno, efectividad y justicia deben generar, la planificación de los tributos tiene que ser tal que la cuantía sea la esperada, la cuantía que se espera recaudar sea la idónea, y reduciendo todo tipo de evasión y fraude fiscal. Otro principio que hablábamos un poquito antes de comenzar esta charla es el principio de la flexibilidad. Significa que el sistema tiene que ser flexible de tal manera que puede ir captando situaciones de comercio nuevas. Vieron que hoy en día todos los días se inventan cuestiones, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco, distintas formas de comercio. Los sistemas deberían ser flexibles de tal forma de poder captarlos rápidamente.
Bueno, vamos a, me toca un poquito la ley. Bueno, la ley 27430, ustedes saben que trajo una reforma bastante integral. Nosotros en particular vamos a analizar en relación a este tema qué modificaciones tienen relación al comercio electrónico. La ley, un poco resaltando estas recomendaciones que hacía la OCDE en ese documento del cual estuvimos hablando, dice que lo que quiere es otorgar mayor neutralidad. ¿Por qué? Porque de la tributación del IVA, sobre todo como estaban diagramados antes de esta reforma, todos los servicios y o bienes digitales que eran prestados a consumidores finales quedaban fuera de la tributación. Entonces, lo que se quiere es otorgar mayor neutralidad, cosa que, digamos, si el destinatario de cualquier tributo al consumo es el consumidor final, justamente no se escape de la tributación este grupo de servicios. Por otro lado, lo que se buscó es jerarquizar las normas reglamentarias. Esto significa que había ciertas definiciones en el decreto reglamentario de la ley de IVA que ahora se le da estatuto legal, se lo incluye dentro de la reforma, dentro de la ley. Bueno, principal, precisar cuál es este concepto de utilización o explotación efectiva en la importación y exportación. Dijimos que va a estar dado por el lugar donde se consuman los bienes, en principio. Otra situación, esto también no tiene específicamente que ver de manera directa, pero puede estar relacionado, incentivar la inversión, atenuando la incidencia financiera, porque ustedes saben que si nosotros hacemos una gran inversión en bienes de capital, tenemos un crédito fiscal que no puede llegar a desfinanciar porque no lo podemos, este saldo a favor técnico, no lo podemos sino trasladar de periodo a periodo, y esto puede llegar a demorar a lo mejor varios años y no se financia. Entonces la ley prevé un sistema de restitución. Es un sistema también bastante complejo porque tenemos que esperar a que salga el cupo anual del presupuesto y demás. Pero bueno, un poco la idea esta era lo que hablábamos antes para tratar de incentivar las inversiones. Y otra de las reformas es tratar de recuperar en tiempos razonables los saldos a favor técnicos, pero que tienen las empresas de servicios públicos cuando están subsidiadas por el Estado. Bueno, se amplió el objeto de la ley de IVA alcanzando a los servicios digitales. Es decir, el envío de bienes digitalizados vía electrónica como música, software, fórmulas, informaciones, bases de datos, libros, películas, etc., es considerado una prestación de servicio. Es decir, si yo compro un libro en papel, ¿sí?, estoy ante un hecho imponible, clasificado por la ley de IVA como una venta de un bien. Ahora, si yo compro un ebook, ¿sí?, es un servicio. Esto tiene algunas connotaciones que ya las vamos a ver. La primera de ellas va a ser que vamos a tener que desgravar para que tenga el mismo tratamiento impositivo, considerarlo una exención a la compra de libros digitales para que se asimile a la compra de libro en papel, que está exento. Bueno, la ley de IVA, como estaba antes de la reforma en el artículo 1, inciso D, gravaba las prestaciones, locaciones de obras y servicios, comprendidas en el inciso E del artículo 3, realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, solamente cuando los prestatarios, es decir, quien utilizaba la prestación, el nacional, el argentino que utilizaba la prestación, fuera un sujeto inscripto, responsable inscripto por otros hechos u operaciones. ¿Sí? Hasta ahí estábamos. Entonces, lo que veníamos comentando, quedaban fuera de esta tributación, cuando el servicio era utilizado por un consumidor final, por un monotributista o por un sujeto no gravado o exento. Bien, no existía entonces, para el caso no existía previsión para cuando fuera un consumidor final, y entonces, con esta modificación, ¿a qué servicios digitales van a quedar grabados? Bueno, el prestatario
que sea responsable inscrito va a estar en el inciso D. Y los otros prestatarios en el E, que van a ser los consumidores finales, los no responsables, es decir, aquellos que solo hacen operaciones exentas o no grabadas, y los monotributistas. Entonces, cualquier cosa que quieran, me van diciendo, Si hay alguna pregunta que no podemos solucionar ahora, después le doy el mail y lo tratamos de ver juntos. Bueno, bien, ¿qué decía antes de la reforma, que decía el artículo primero de la ley de IVA, pero en el inciso D? El objeto, ahí dice objetivo no, bueno, o el aspecto objetivo, está bien. Las prestaciones incluidas en el inciso E del artículo tercero, el prestatario debe ser sujeto responsable inscrito por otros hechos imponibles, no por ese. Y la utilización y explotación efectiva llevarse a cabo en el país. Esto era antes. Sigue estando igual el D, ¿no? Pero bueno, se complementa. ¿Cuándo nacía el hecho imponible? ¿Cuándo nació el hecho imponible de esta importación de servicios para sujetos inscritos? Bueno, en el momento que se termina la prestación o en el momento del pago total o parcial del precio. Lo que sucede antes, ese era el momento del nacimiento del hecho imponible. Esto tiene dos excepciones. En el caso de las colocaciones o prestaciones financieras, es decir, el ejemplo típico cuando yo tomo un préstamo al exterior, en el momento, ¿cuándo nace el hecho imponible? En el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago o la percepción total del precio, también lo que suceda antes. Bien, hay otras excepciones a este principio general, que se trata de los servicios continuos. Cuando, por ejemplo, yo contrato el servicio de un profesional que me brinde un asesoramiento, que su prestación se extiende en el tiempo y va mes por mes, que tengo que ir haciendo una devengamiento, digamos así, mensual, hay un nacimiento del hecho imponible mes a mes, no importa cuándo se termina la prestación, porque no se termina, es una prestación continua. Y otra excepción es el caso de los seguros, que el nacimiento del hecho imponible está con la emisión de la póliza. Bien, ¿cuáles son las modificaciones o ampliaciones? Bueno, en primer lugar, en el inciso B del segundo párrafo, el inciso B me está hablando de exportaciones de servicios. Dice, en los casos previstos en el inciso D del artículo tercero, no se considerarán realizadas en el territorio de la nación aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, las que tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43. Antes de la reforma, el artículo 43 es aquel que prevé la devolución de los créditos fiscales que estén incluidos en bienes que vamos a exportar. En este caso, se amplía también a los servicios. Es decir, un nacional, un argentino que hace una exportación de servicios para otorgarle neutralidad al impuesto, no solo, obviamente, su prestación va a tributar en el país de destino, es decir, no va a tributar IVA aquí, sino que va a poder pedir que se le devuelvan los créditos fiscales incorporados a esa prestación de servicio. Esto es, siguiendo el mismo criterio de país de destino, que grava el país en el cual se va a realizar la efectiva utilización de la prestación, y para esto que hablábamos de darle neutralidad de tributo, ¿no es cierto?, para que hacerlo más competitivo inclusive. Otra de las reformas es este famoso inciso E, ¿no es cierto?, del artículo primero. Los servicios digitales comprendidos en el inciso M, se agrega un inciso M que es larguísimo, del apartado 21 del inciso E del artículo tercero, prestados por un sujeto residente domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, en tanto el prestatario no resulte comprendido en las disposiciones previstas en el inciso anterior. Diciéndolo de manera más sencilla, porque vieron que tiene bastante complicada la redacción nuestras normas, tenemos el inciso D, lo podríamos decir vulgarmente, importación de servicios realizada por un sujeto responsable. El E viene a decir importación de servicios que el prestatario no esté incluido en el anterior, es decir, todo el resto de los casos. Bueno,
Y fíjense, la redacción que compleja. Te está diciendo, bueno, en el E entran todos los que no están en el D. Sin embargo, no obstante, de tratarse los que están en el D, o sea, los que los recibe un responsable inscrito, se presume que la utilización de explotación, ¿cuándo se lleva? Hay parámetros que nos dan acá, para decir cuándo se utilizó en el país. Bueno, miren, muy fácil. Si se utilizó a través de un teléfono, hay que mirar el código de la tarjeta SIM. Y si se utilizó a través de una computadora, una tablet, hay que mirar la dirección de IP. Si la dirección de IP es de un nacional o la tarjeta SIM de un nacional, se presupone, admite prueba contraria, que la utilización se llevó a cabo en el país. Un criterio para fijar esto es donde se consume o donde se utiliza. Entonces esto vuelve para el D. Dice, cuando lo hace un inscrito, miro estos criterios de utilización. ¿Qué pasa en el E? ¿Qué pasa en el E? Es decir, cuando es cualquiera de los otros, un consumidor final, un monotributista, un no responsable. Tengo que mirar de nuevo la dirección IP, la tarjeta SIM, esto igual. O si no, la dirección de facturación del cliente o la cuenta bancaria utilizada para el pago. Todos estos son criterios para la utilización efectiva en el país. Bueno, hay un fallo, ya hay un fallo, bueno, en realidad es anterior, dice que se considera que existe utilización y explotación en el país cuando se da el primer uso o el primer acto de disposición. Ahora ya hay parámetros más objetivos para medir. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar todas las presunciones. Esperen que yo me ubique acá, en todas las direcciones IP, ya está. Bien. Los servicios digitales. Hay una definición de qué se entiende por servicio digital. Ustedes vieron que las normas tributarias tienen autonomía, ¿sí? Es decir, yo podría entender, o por lo que dice la Real Academia, o por el Código Civil o Comercial o el que fuera, podría tener una definición de servicio digital que no fuera la misma que tiene la ley. ¿Sí? La ley de IVA considera servicios digitales a estos que va a explicar ahora. Cualquiera sea el dispositivo, se consideran entonces servicios digitales cualquiera sea el dispositivo, no importa. Un smartphone, una computadora, una tablet, no importa. Cualquiera sea el dispositivo que yo uso para la descarga, para la visualización o utilización, es decir, lo puedo usar. Puedo descargar música, puedo escuchar música, puedo ver una película, puedo utilizar un programa de computación. No importa, a través de una computadora, una tablet, un smartphone. Llevado a cabo a través de red de internet o de cualquier otra similar, dice, o por aplicación de protocolos, plataformas. Fíjense que la definición es muy amplia. A través de la que se prestan servicios equivalentes y que por su naturaleza, miren qué dos características, estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima. Es decir, yo no tengo que usar la red para chatear, para que el otro me dé una explicación, porque ahí habría una intervención humana y estaría usando la red solamente como medio de comunicación. Acá lo que no tiene que ser lo que decíamos antes, mercado libre en el sentido de que yo lo compro algo y me lo envían. Eso no me está refiriendo a este aspecto del comercio, no es un servicio digital. ¿Sí? Me está diciendo que hay un programa que cuando, vamos a suponer, Amazon, un sitio que cuando yo cargo ciertos datos, me descarga la película y yo la puedo ver. No hubo un tipo ahí que me la mandó por mail o alguna situación de ese tipo. Bueno, a su vez, me empieza a dar ejemplos. Como por ejemplo, todas estas enunciación no es taxativa. Sí, pero me empieza a dar ejemplo. Por ejemplo, alojamiento de páginas web y servicios informáticos. Por ejemplo, servicios de hosting como Amazon Web Service, Wix, etc. Entonces,
Es un sitio donde yo puedo poner mi página web para promocionarla. Bien. Suministro de productos digitales. Por ejemplo, programas informáticos, sus modificaciones y actualizaciones. Sistemas operativos, Mac, Windows, Linux, Office. Acceso y descargas del libro en Kindle, en Amazon. Dijimos, ¿no? Los libros. Luego está en el centro. Al principio está en grabado, luego está en el centro. Servicios de diseño de páginas web, componentes, patrones y similares. Librerías que hay catálogo, diseño de gráficos, me puedo bajar moldes, me puedo bajar programas, me puedo bajar diseños. Informes de análisis financieros o de datos, Bloomberg, Infobolsa. Otra situación, mantenimiento a distancia de programas y equipos, como Amazon Web, los servicios de Microsoft Services, ahí está, metí la comanda, Net, etc. Administración de sistemas remotos y el soporte técnico, también como Net, Linux, Amadeus. Servicios web. En los servicios web están comprendidos algunos como por ejemplo Webmail, Google Drive, Gmail, ahora son gratuitos. Pues si en algún momento se cobran, estarían incluidos. Servicios de software prestados en Internet. Software como servicio. SaaS es sistema de asistencia al software. Acceso y o descargas de imágenes, texto, información, bla, bla, bla. Netflix, HBO Online, juegos, noticias, New York Times, Bloomberg, servicios de prestaciones satelitales, por ejemplo, los servicios que se pueden prestar para el agro, estadísticas de sitios web como Google Analytics. Es impresionante la cantidad de cuestiones, ¿no? Todo está ahora a través de la red. Servicios generados automáticamente desde una computadora. Bueno, de nuevo Amazon Web Services. Servicios de clubes en línea o web de citas, por ejemplo Tinder. Servicios brindados por blogs, WordPress, revistas o periódicos, ya lo habíamos dicho. InDesign, Music Press. Bueno, provisión de servicios de Internet. Esto es lo que me dan la posibilidad que yo use Internet. Acá me parece que hubo un error de redacción, vale, no me parece ni, lo sostiene la doctrina, que lo que se quiso poner es el Internet. Es decir, cualquier tipo de servicio que fuera por Internet. Poner de que me brindan el servicio de que yo puedo utilizar. Claro. La enseñanza a distancia, por ejemplo, Udemy, Coursera, edX. Concesión a título oneroso del derecho a comercializar un bien o servicio, Alibaba o AliExpress. La manipulación y cálculo de datos a través de Internet u otras redes electrónicas. Bueno, no dijo nada, al menos así específicamente, de qué pasa con los sitios que tienen que ver con el turismo, como son Booking, y ahí estaríamos grabando la comisión, porque es la comisión de un sujeto del exterior, siempre y cuando el servicio se lo presten a un residente del país. En el caso de Booking lo pagan las empresas a la comisión. Y en el caso de Airbnb lo paga ¿cómo se llama? El huésped, el que lo utiliza, a la comisión. Esa comisión no está específicamente determinada. Bueno, me pone mal que no veo la partecita de arriba. Los servicios digitales, ¿qué me dicen de relación al sujeto en este artículo? En el D decíamos un prestatario responsable inscrito por otro hecho y la acá dice sean prestatarios en los casos previstos del inciso A del artículo 1, ¿cuáles eran? Todos los que no entraban en el anterior. ¿Cuándo nace derecho imponible? Bueno, más o menos similar. En el momento que finaliza la prestación, pago total parcial del precio, lo que suceda antes. Y debe ingresarse de conformidad al artículo 27. En el artículo 27 dice, en principio, ¿quién es el obligado? ¿Quién es el obligado a ingresar el impuesto? El prestatario, es decir, el consumidor final. Ahora, de mediar un intermediario, este va a ser el responsable que tiene que efectuar o actuar como agente de percepción. El impuesto
deberá liquidarse y abonarse en las formas, plazos y condiciones que establezca la ley. Luego de esto vamos a hablar ahora un poquito de las normas que salieron a través, que complementan e interpretan a través del decreto reglamentario de la ley y luego la resolución general de aquí. O sea, para entender un poco, por ejemplo, Sí. nosotros compramos un libro digital de, por decirte, España. Lo compramos, lo pagamos acá y lo usamos acá. Tiene que pagar el IVA acá. Tiene que pagar el IVA acá. Y el que tiene que ingresar el IVA es Amazon. No. ¿Quién ingresa el IVA? No, porque en nuestro país es así. Claro. El responsable del ingreso es el prestatario, es decir, vos que lo compras. A no ser que en el medio haya una tarjeta de crédito o un banco intermediario. Ah. Vamos a suponer, es muy difícil capturar a los bancos y hacerlos cumplir esta Claro. obligación. Si el banco no cumple, el responsable igual es el prestatario. Sí. Ahora te voy a decir cómo lo deberías ingresar. Bueno, ya lo dijimos. Dijimos también que como norma complementaria se dictó una exención específica para el acceso y descarga de libros digitales. En el caso particular que vos me preguntabas, Claro. está exento. Sí, claro. Pero si uno comprara otro tipo, por ejemplo un software o alguna situación particular, Netflix. Pago en Por Netflix. Windows, por ejemplo. En Windows Claro, uno compra el software y lo Bueno, paga. entonces uno tenía que actuar a no ser que lo pagaras con tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito es intermediaria, y ahora vamos a ver cómo fija el precio, si hay en dólares y demás. Ahora lo vamos a ver enseguida. Bueno, la base imponible dice la ley que al precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente que emite el prestador del exterior, se le va a aplicar la alícuota. Bueno, voy a decir, yo no veo la parte de arriba, pero yo lo El dije. título. El decreto. ¿Qué dice el decreto? Que el decreto es de fecha abril del 2018. Bueno, el decreto vuelve a manifestar las mismas preocupaciones que tenía el considerando de la ley. Dice que cuando los prestatarios eran responsables inscritos, se quedaba fuera de la tributación una gran cantidad de operaciones, por eso es que vienen las modificaciones para adecuarlo a un sistema más dinámico. Bueno, la responsabilidad del tributo, mira, recae sobre el prestatario del servicio. Esa responsabilidad siempre tiene que estar cubierta por su actuación directa, a no ser que haya un intermediario que actúe como agente de percepción. Bueno, bien. Para simplificar, dice la situación, nadie se va a tener que inscribir. En la Unión Europea el sistema es diferente. Hacen una inscripción simplificada a través de la red. En todos los países, vos tenés una sola inscripción en todos los países de la Comunidad Europea. Eso no te hace contribuyente, porque vos vos sos un sujeto externo. Sí. No significa ni siquiera que tenés que tener un establecimiento estable ni sos un sujeto residente. Las empresas se inscriben y lo liquidan de manera simplificada. Entonces la Unión Económica Europea, por ejemplo, dicen, bueno, este mes le tengo que pagar a España, el otro mes al otro, ¿sí? Se lo cobran a sus clientes en el precio y lo pagan a los distintos países. Nuestro país no eligió esa forma de inscripción simplificada. Nuestro país, ¿qué dijo? El responsable es el que recibe. El que recibe el bien o el servicio digital. Bueno, si el intermediario por algún motivo no paga, lo tiene que pagar el consumidor final. De existir más de un intermediario, residente o domiciliado en el país que intervenga el pago, el que va a tener a su cargo la responsabilidad de percibir va a ser el que está más cerca del prestador, no el del prestador, al revés. Como por ejemplo Mercado Pago o PayPal. Bueno, dice también el decreto, y después esto se reglamenta a través de la resolución general, que se van a publicar listados, ¿sí?, de los prestadores del exterior. Cuando
alguien interviene en un pago a estos prestadores, tiene que actuar sí o sí como agente de retención, como agente de percepción. Ahora vamos a ver quiénes son los que están en la lista. Bueno, ya lo dije, si el intermediario no actúa, la responsabilidad del consumidor final igual subsiste. Entonces, ¿qué voy a tener que chequear? Por ejemplo, si yo soy un usuario de Netflix, voy a tener que chequear si la tarjeta de crédito, el banco emisor de la tarjeta de crédito me hizo la percepción. Si no la hizo, lo tengo que ingresar yo. Todos tenemos cuenta en Netflix, pagamos mensualmente, yo creo que después nos cae una deuda de IVA. Claro. Impresionante. Y en algún momento, viste, siempre tienen un plazo, digamos, de tolerancia, y después cuando se empieza a fiscalizar, bueno. Cuando los proveedores del exterior, digamos así, hacen actividades con clientes locales que exceden los servicios digitales, por ejemplo, le puede hacer un servicio digital y aparte le vende un bien, como en el caso de Amazon, el decreto presume que el servicio es un servicio grabado. Entonces, para fundamentar esta presunción, van a tener que tenerse en cuenta la frecuencia, el monto, la modalidad en que haya sido apartada y cualquier otro parámetro que permite inferir que se trata de un servicio digital alcanzado. Los montos pequeños y que se repitan mensualmente podría ser un indicio de que se ha tenido un tipo de servicio continuo grabado. Esa es la idea de este ISIS. ¿Cuándo nace el hecho imponible? El hecho imponible, dijimos, que nace al vencimiento, la prestación del servicio, en el caso de servicio continuo, nace al vencimiento del plazo fijado para el pago. Este es el momento en que se considera que se termina la prestación. Perdón, no me expresé bien. La ley o la norma fundamental decía, cuando se termina la prestación, la percepción del precio de lo que suceda antes. El decreto reglamentario me viene a decir que se considera que la prestación termina cuando vence el plazo para el pago. Entonces, va a ser el plazo para el pago o el pago lo que suceda antes. ¿Cómo se determina la base imponible? Dijimos que era la factura del proveedor por la alícuota. Hay que, como viene en general, estamos hablando de que viene en moneda extranjera, deberá convertirse al tipo de cambio vendedor al cierre del día anterior del vencimiento del hecho, del cierre de la factura, el vencimiento el perfeccionamiento del hecho imponible. Digo, si el vencimiento para el pago es un día determinado, un día 10, ¿sí? Me lo van a tener que convertir al día anterior. Así es como se evalúa esta percepción. No importa después, se me cancela ahí, por más que no sé que me den cuota o algo, se me cancela ahí. Cuando hay un intermediario, es el tipo vendedor, el tipo de cambio vendedor. Pero en este caso es el último día anterior al resumen. Vamos a suponer que estamos hablando del caso de Netflix. El banco emisor de la tarjeta de crédito va a actuar como intermediario y me va a percibir. Me va a evaluar esa percepción al día anterior a que cierre el resumen. Esa es la cotización, en este caso del dólar, que va a tomar. No importa después si yo hago pago mínimo, pago parcial, eso me lo tiene que hacer por su totalidad. ¿Sí? ¿Desde cuándo tiene vigencia? Bueno, la ley estableció una vigencia que era el 1 de febrero, luego el decreto reglamentario la extendió hasta el 25 de abril, y por último la resolución general 4240 reglamentó la forma para efectuar el ingreso, hizo varias aclaraciones, emitió estos anexos con los proveedores que dijimos, y la vigencia fue a partir del 27 de junio del 2018, así ya tenemos un poquito más de un año. ¿Cómo se va a cobrar? Cuando haya entidades del país que faciliten o administren los pagos al exterior,
intermediarios, bancos, tarjetas de crédito, etcétera, van a actuar como agentes de percepción, siempre y cuando no haya responsable inscrito. Recuerden que el responsable inscrito, él es el propio... claro, él tiene que pagar el tributo y luego lo toma como crédito fiscal, pero lo paga, es decir, es una operación doble. Si es un responsable inscrito que importa un servicio, el Estado es obligado a pagar y al mes siguiente lo puede tomar como crédito. Es decir, hay un mes que financia el Estado. En otros países es una obligación que se declara y se compensa automáticamente. No genera. Bueno, no es así en nuestro país. Para los casos en que el prestatario efectúa el pago a través de la tarjeta de crédito, la percepción se debe practicar en la fecha del cobro del resumen o liquidación de la tarjeta, aunque el saldo no se abona en forma parcial, lo que decíamos antes. Se convierte al tipo de cambio al día anterior del vencimiento del resumen y se hace por la totalidad de lo que sea la percepción, la liquidación. Cuando se hace a través de la tarjeta de débito, en el mismo momento en que se hace el pago, cuando se hace el débito en la cuenta, cuando se abone mediante un sujeto agrupador o agregador, la percepción debe practicarse en la fecha de recepción de los fondos. Bueno, cuando las prestaciones de servicios digitales sean aludidas a sujetos del exterior que van a estar en el apartado A, las entidades que administren o faciliten estos pagos deben actuar sí o sí con carácter de agentes de retención y van a ser los responsables frente a FIP. Vuelvo a repetir, siempre y cuando el prestatario no sea un responsable inscrito. Entonces van a intervenir los intermediarios, bancos, tarjetas de crédito, etcétera, en la medida en que los prestatarios sean consumidores finales, monotributistas, sujetos no alcanzados. Acá, por ejemplo, cuando es una tarjeta de crédito, bueno, por ahí es fácil porque sabe a quién va la plata. Pero en el caso, por ejemplo, se pague por Western Union, un servicio más difícil de controlar. Sí, en el caso de Western Union, el problema que se les va a presentar es que dice que como ellos son intermediarios de un pago que se le hace a un sujeto, si el sujeto está dentro del listado, lo tienen que hacer. Y más, a su vez, puede no estar identificado el tipo de pago que se hace, pero por eso están esas presunciones, viste que si son montos que se repiten, montos frecuentes, etc. Y si no lo hiciera Western Union, la responsabilidad de igual participa en cabeza del prestatario. Mira, acá venía. Entonces, hay un listado en un anexo A. Todos los intermediarios que le paguen a esos sujetos que están en ese listado tienen que actuar como agentes de retención. Ahora, si los destinatarios de los pagos no están en el A, pero están en el B, y se trate de un pago al exterior por un importe máximo de 10 pesos y los prestatarios del servicio digital no reúnen la calidad de responsable inscrito en el IVA, igual van a tener que actuar como agentes de percepción, los intermediarios. Es decir, si están en el A, sí o sí, si están en el B, tienen que aparte cumplir estos requisitos. En todos los casos, bueno, si yo quiero ante la FIP una probable inspección, quiero justificar que lo pague, ¿cuál es mi comprobante? La tarjeta de crédito, el extracto bancario, si es otra vez si se pagó una tarjeta de débito, bueno, etcétera, o algún tipo de comprobante que tenga el usuario. ¿Quiénes están en el apartado A? Miren, Netflix, Spotify, PlayStation Network, Dropbox, iCloud, Wix, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Snapchat, Facebook Advertising, Badoo, The Financial Times, New York Times, Skype, Microsoft, Google Play, Yahoo Small Business, ClickViewer. Todo esto muchos son gratuitos por ahora. Bueno, la ley ya lo está previendo. Y fíjense que si bien no había un inciso especial que hablaba de Booking, fíjense que Airbnb, miren, lo pone dentro del inciso B. Es decir, el intermediario va a tener que actuar. Hoteles.com, Booking, Airbnb, OLX, Apple, Nintendo, PlayStation, Shopify, Best Buy. ¿Cómo se ingresa? Bueno,
se establece que si el pago al prestador del exterior se hace en forma directa, sin intermediario, dijimos responsable, vamos a suponer consumidor final, tiene que hacer una transferencia, es decir, una transferencia electrónica a través de un BEP, hasta el último día del mes que se realizó el pago del servicio, impuesto 0,30, es decir, IVA, el impuesto 0,30, subconcepto 6,99, y en el caso que sean intereses, el subconcepto va a ser 0,51, intereses resarcitorios. Cuando el ingreso lo hace el intermediario, lo tiene que hacer a través del SICORE, con el código del régimen 956, percepción de IVA, servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior. Bueno, bien, voy un poco rápido, pero como somos tan poquitos, está perfecto. Ustedes si no me hacen alguna preguntita, no sé cómo. Bueno, los de afuera los vamos a saludar. Bien, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias? Bueno, en realidad se quitó de la reforma tributaria del impuesto a las ganancias las rentas producidas por las empresas multinacionales estaban residentes en el exterior, siempre estamos hablando de la prestación de servicios digitales, que no tuvieran establecimiento permanente en la Argentina. El criterio de tributación del impuesto a las ganancias es totalmente distinto al IVA, ¿no es cierto? El IVA es siempre para no obstaculizar, claro, el país, el consumidor final y el país de destino. En cambio, en el impuesto a las ganancias, el criterio que prima siempre es, si son ingresos pasivos, el país donde está residente. Si yo tengo, por ejemplo, ingresos de plazos fijos, es decir, operaciones pasivas, ¿no es cierto? Rentas de este tipo, en el país donde soy residente. Y los ingresos activos en el país donde se lleva a cabo la actividad, es decir, el país de origen. Entonces, respetando este criterio que se sacó la reforma del impuesto a las ganancias. Estaba en el primer proyecto y luego se sacó. Sin embargo, se modificó el artículo 13 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y quedó redactado de la siguiente manera. Se presume sin admitir prueba en contrario que constituye ganancia neta de fuente argentina el 50% del precio pagado a los productores, distribuidores o intermediarios por la explotación en el país de películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión emitidas desde el exterior y toda otra operación que implique la proyección, reproducción, transmisión o difusión de imágenes y o sonidos desde el exterior, cualquiera fuera el medio utilizado. Lo dispuesto precedentemente también se aplicará cuando se abone en forma de regalía o concepto análogo. Es decir, si estamos hablando de un servicio, como puede ser ver películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión, se va a presuponer que el precio, el 50% del precio es ganancia de fuente argentina. ¿Cómo se va a actuar en estos casos? Bueno, el decreto reglamentario complementa y dice películas extranjeras, transmisiones de radio y televisión. Las sociedades de cualquier tipo, miren, todo el mundo, sociedades de cualquier tipo, personas humanas y sucesiones indivisas que efectúen pagos en forma directa o por intermedio de agentes, representantes o cualquiera mandatario en el país de productores, distribuidores o intermediarios del extranjero, que realizan la explotación de los conceptos que vimos, películas, programas de televisión o radio, pagos de regalías, etc., deben retener el impuesto a las ganancias correspondientes, cualquiera sea la forma que revista la retribución. Pago único, porcentaje sobre el producido u otras. Eso es lo único que quedó reglamentado en el impuesto a las ganancias, no todas las situaciones del comercio digital y del comercio internacional, solamente esta situación. Bueno, con este decreto, que arriba van a ver ustedes el nombre, yo soy malísima para los números, nunca me los acuerdo, a ver si lo veo acá. El decreto de 1170 del 18 dice, modifica el decreto y se incorpora en el decreto original del impuesto a las ganancias, el decreto reglamentario original del impuesto a las ganancias, que data del año 98, esto se incorpora. Dice, a los fines de los impuestos en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley, cuando los beneficios correspondientes a sociedades
empresas o cualquier otro beneficiario del exterior sean percibidos en el país por agentes, representantes u otros mandatarios, quien los perciba estará obligado a ingresar el impuesto respectivo, la forma y dentro de los plazos que dice la administración, la FIP. Y la misma obligación rige para los establecimientos permanentes. En el caso que nosotros hablamos, estamos hablando de sujetos que no tienen establecimiento permanente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se pone la obligación? En el prestatario. Bueno. Eso es todo. Así que ahora los escucho si tienen preguntas, inquietudes. No, fue muy clarito, la verdad que... Bueno, sí me gustaría que ustedes se hagan del material. Sí. Porque lo pueden consultar, vieron que a veces no tiene una duda normativa o alguna cuestión. Hicimos medio rápido, pero bueno, perdón, somos pocos, entonces... No, pero estuvo muy clarito. A ver, vamos a ver si... ¿Cómo hago para ver a los participantes? Bueno, ahora seguramente van a venir los chicos porque se supone que me están escuchando. Sí, por ahí lo único raro es la materialización del ingreso del IVA cuando es... El IVA prácticamente porque veo como lo más complicado, ¿no? Cuando es consumidor final. Exactamente, O sea, porque... la fiscalización, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo le, está clarito que lo tiene que ingresar, pero ¿cómo lo la puede? fiscalización, si se paga a través de una tarjeta de crédito, a lo mejor no es tan compleja. Claro. El tema es cómo haces para efectivamente obligar a un consumidor final a hacer el ingreso de un tributo, ¿me entendés? Ante el desconocimiento de esto que es tan específico, que el tipo no va a hacer un formulario, ¿me entendés? Y poner concepto 030, sí, digamos, ¿cómo no voy a sabe seguir corriendo consumidor haciendo final? una Uno lee en el diario, Netflix empieza a estar grabado, bueno, y lo toma como un servicio más, como cuando compra los bienes, cualquier bien, y paga ahí el tributo. Es muy difícil la fiscalización, pero más que la fiscalización, me parece que es más difícil hacer que la gente cumpla voluntariamente, ¿no es cierto?, la aplicación del tributo. Por eso me parecía que era correcto esta forma que hacen en la Unión Europea y había como algún interés de hacerlo a través del Mercosur. No sabemos qué destino tiene. Ya Bolsonaro, si gana Fernández, ya amenazó que le iban a echar. No iban a echar, como que si Bolsonaro nos pudiera echar, pero bueno, al margen de esa cuestión estamos en un momento de mucha crisis en América Latina, desgraciadamente. Sí. Y se podría hacer una cosa así, como por ejemplo, si son miembros del Mercosur, bueno, hacer una inscripción simple, que ellos lo llaman ventanilla hiper simplificada, hacen un trámite, las empresas se inscriben de manera muy sencilla, sin que ellos signifiquen ni ser contribuyente, ni establecer residencia estable, ni nada, y de acuerdo a las prestaciones pagan el tributo y listo. ¿Sí? Inclusive tenían un trámite diferenciado si son miembros de la Comunidad Europea o si son de fuera de la Comunidad Europea. Por eso les digo, no le ponen en cabeza del consumidor final esta obligación. Claro, el tema de IVA, por ejemplo, el que vende servicios no tiene problema porque tributa en donde lo consume, digamos. Sí, ganancias lo que, el 50% del precio, eso es. Sí. Sí. Por ejemplo, no sé si vieron que el partido de Boca River lo transmitieron por Facebook. Ajá. Por Facebook Live en la final, ¿no? Bueno, toda la publicidad, todo eso que se emitió y todo eso, me imagino que Facebook va a tener que tributar el 50% de la gente que vive acá en Argentina. O sea, ¿cómo? Sí, en ese caso, la gente, digamos, la gente viste que no paga por el servicio. No. Sí, pues no paga cuando tiene HBO, esos paquetes Plus y demás. Pero el tema de la publicidad, él va a tener que, al tipo que paga la publicidad, el tipo que paga la publicidad, digamos, le tendría que retener a Facebook por el ingreso. ¿Sí? Bueno, es compleja, sí. Muy compleja la aplicación. Hay operaciones que no se llegan a entender bien lo que decía un poco la normativa, ¿no? Bueno, las recomendaciones previas, decir, bueno, ¿qué está pagando? ¿Qué tipo de servicio? ¿Ese servicio está grabado, está exento? Hay nuevas formas de comercio. Y más aún cuando se complementa con un comercio que a veces también lleva el traslado de bienes. Entonces, ¿hasta dónde va la parte digital? ¿Cuál hay bienes precisos o no? Estos tienden a ser todos avances. Evidentemente,
Si esto surge es porque hay una gran cantidad de operaciones comerciales que están quedando fuera de la tributación. Hay mucha gente que vende a través del Mercado Libre y que no se inscribe. Además, que eso está en crecimiento. Claro, las formas son cada vez más, ¿no es cierto? Por lo menos sí, claro, pero por lo menos también hay Claro. el volumen del comercio online. Exactamente. Y una cosa es cuando uno compra un producto o servicio y te viene, porque ahí el traslado físico de un producto es más fácil de fiscalizar y de captar, ¿sí? Que cuando son estos tipos de productos que son completamente... Tienen un buen productor de software. Por ejemplo, no sé, Freelancer. No lo conozco, que Freelancer, es una página donde, digamos, funciona en todo el mundo, cualquier persona de cualquier país contrata un servicio. Y lo que yo veo, por lo menos principalmente, tiene mucho de diseño de programas específicos, ya sea para, no sé, para algún negocio, también tiene mucho... Es una plataforma donde se ofrece el servicio. Claro, Puede ser variado. no necesariamente es una empresa. Y escúchame, pero eso, el prestatario es un argentino, y que lo recibe es un argentino, o puede ser persona de cualquier parte Sí, del en mundo. realidad es internacional. Tanto, digamos, la persona que necesita el servicio como el que presta el servicio puede ser argentino o de otro país. Por ahí, bueno, me quiero saber, pero bien, digamos, cómo se controla eso. No, estas situaciones todavía están fuera del control del Estado. Claro. Inclusive lo difícil es que así intervenga un banco como intermediario, que el banco se ponga a identificar la operación, que no sea una simple transferencia de fondo de pago de otra operación que vino por otro lado y que no es un servicio digital. Es muy difícil obligar a los bancos, por eso te digo, están oponiéndolo en cabeza al consumidor final. No sé si en algún momento podrán controlar al consumidor final. Si a vos te hacen la percepción en la tarjeta de crédito, te dice algo tan obvio como Netflix, pasa. El problema es cuando no se sabe qué relación vincula ese proveedor del exterior o ese sujeto del exterior con el sujeto de la Argentina. Y todo lo que no sea... Claro, para mí los bancos toman como base el anexo A y B. Exacto, A eso le hace que otro se desliga, no hay forma de controlar y tampoco el Estado lo puede controlar, porque ¿cómo controla? Y en el caso del B, es complejo también porque no sabe cuál es la comisión. Y lo que está Claro. grabado es la comisión. Pero si yo contrato un hotel del exterior, ese servicio de una prestación que la voy a usar yo en el exterior. Estamos, eso no estaría grabado. Ahora, la comisión, como es un servicio que me da un extranjero y que yo lo use acá, es así. Pero ¿cómo va, digamos, La que paga la comisión, claro, sí. Así que bueno, les agradezco la atención, se hizo un poco corto, si bien el tema es complejo, a lo mejor que seamos poquitos así. Sí, y sea entendible. Saludamos a la gente que está, Ana, Marcos y Paula, que están a distancia a través de la computadora. Espero no haberlos aburrido demasiado, estos temas son un poco álgidos, pero bueno, es a lo que nos dedicamos, a los tributos. Algún complejo debemos tener, que es un puesto tan feo. Y otra actividad más creativa, pero bueno, ¿no? Ya estamos embarcados en esto, no es momento de arrepentirnos, así que tenemos que estudiar las modificaciones. Ambos, ¿ustedes dos son contadores? Sí. Perfecto. ¿Y se dedican específicamente al comercio? No. En mi caso no, pero digamos, uno abre la puerta, pues puede haber clientes que se dediquen a eso. Sí, uno tiene que estar interiorizado, mínimo también para asesorar a la gente conocida. Bueno, también me pasó eso a mí, la semana pasada me preguntó un amigo que era con una empresa de software, sí, que también yo le pregunté por esa página, que también estaba averiguando por el tema impositivo. Bueno, me olvidé de comentarles algo. En relación a ingresos brutos, todavía no hay nada reglamentado. La dificultad que tiene ingresos brutos hasta el momento es establecer esto del lugar de localización de la prestación. ¿Sí? Definirlo. Claro, definirlo. Seguramente va a decir lo mismo para copiar la Cámara Nacional de donde esté el IP o donde esté el teléfono localizado, para definir el lugar de utilización. Todavía no hay nada en la provincia. Bueno, gente, muy amable, ustedes reclamen que les manden el pago. Dale. Así, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.